Nuestro país es una caja de sorpresas. El dólar es el elemento sustancial como para poder analizar qué puede llegar a ocurrir económicamente en el país. El dólar es la medida oficial para que la economía se mueva para un lado o para el otro. Pero para ello tenemos que hablar con los especialistas, qué puede llegar a ocurrir en las distintas áreas que componen la economía. Segmento automotriz, segmento inmobiliario, la gente misma, qué ocurre con la inflación. En definitiva, el doctor Dante Sica está con nosotros como para explicarnos, por lo menos tratar de clarificar a dónde estamos parados. Dante, gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias por haber venido hasta acá con este día, ¿no? Sí, no, con este día. De más está decirte que hay una inquietud generalizada que la gente no sabe para dónde ir. Ayer, por ejemplo, no hubo operaciones bancarias prácticamente de dólar. ¿Qué es lo que puede esperar la gente? ¿Es importante las medidas? ¿No son importantes? Pareciera que esto no conduce a nada. No, a ver, es claro que la Argentina viene con problemas desde hace 2 años, básicamente con lo que nosotros en economía llamamos restricción externa. ¿Qué es lo que pasó? Están entrando menos dólares a la economía de lo que la economía necesita para afrontar todos los compromisos de importaciones de bienes, insumos, los pagos financieros y los pagos de deuda. Digo, el gran tema de la restricción externa, de la cantidad de menos dólares que están entrando, no es un producto de que el mundo no nos quiera prestar, no es un producto de que los precios que nosotros exportamos hayan caído abruptamente como pasó en otras épocas, se debe básicamente a la mala gestión de política económica que este gobierno ha venido desarrollando en los últimos años. Te diría que uno de los principales responsables, ya no el único, pero en gran parte del origen de los desequilibrios macroeconómicos que estamos hoy sufriendo y padeciendo, se inician y se gestan con la mala gestión de la política energética que tuvo este gobierno. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hemos hablado? Absolutamente. La idea de que durante 10 años mantuvimos congeladas tarifas, en especial acá en Capital y Gran Buenos Aires, donde la demanda creció fuerte, la oferta, la producción cayó, empezamos a ser importadores de energía en vez de ser exportadores, eso nos restó dólares, y después un manejo del gobierno en materia de política fiscal, donde no podía conseguir financiamiento, no quería, toda la distorsión del número del INDEC, mantener el dólar como un ancla para contener la inflación, y eso atrasó muchísimo el tipo de cambio, generó que desde el 2011 estamos con un problema de falta de dólares, restricción externa y fuertísima distorsión en todos los precios relativos, en especial en la energía y el tipo de cambio que arrastró al resto de los precios de la economía con una fuerte inflación. El gobierno, ¿cómo es que quiso solucionar estos temas? Más que atacar las causas, atacó los efectos. Entonces, uno de los efectos había salida de capitales porque la gente percibía que el peso se le derretía y los dólares valían cada vez menos y empezó a comprar dólares para atesorar. Entonces, ¿qué hizo? Cerró la posibilidad de atesoramiento, el famoso cepo o el corralito. Era un cepo en dólares y un corralito en pesos. Claro. Porque no, digo, no te dejaban comprar dólares, pero te dejaban en el corralito dentro de los pesos. Puso controles en las importaciones, digo, toda una serie de medidas de fuertísima intervención en los mercados, de mucha discrecionalidad, con lo cual generó un problema de debilitamiento en el crecimiento del consumo y a su vez generó un debilitamiento en la demanda de inversión, porque los empresarios empezaron a percibir que había cierta descoordinación y ciertos problemas en la economía que el gobierno no resolvía. Ahora, ustedes durante todo este último tiempo, ya no desde el 2011, sino aún antes, hablaban y advertían fundamentalmente de algunos aspectos importantes, como este financiero, pero además del gasto público. Exacto. Y los subsidios. Es decir, estaban absolutamente relacionados. Y no oyeron, el gobierno no oyó. Sí, yo creo que el gobierno, por algunas cuestiones políticas, nunca desarmó el tema de subsidios. En ese momento tenía holgura fiscal. O sea, vos pensás que en el 2005... los subsidios a la energía y al transporte representaban menos de medio punto del PBI. Y hoy representan 4,5 puntos del PBI. ¿Por qué? Porque primero subsidiaba con los precios de producción local, pero después como fuimos importadores y el precio de la energía crecía, nosotros comprábamos muy caro para venderlo muy barato. Entonces los subsidios crecieron en forma exponencial. Hoy, ¿cuál es el problema? Que se agotaron todas las holguras. Ya el gobierno tiene menos margen de acción. Y lo vimos en estos últimos 2 meses. El gobierno después de las elecciones, donde también el gobierno perdió la holgura política, ¿no? Digo, este es un gobierno con una restricción política que no tenía hace 2 años. Hace un cambio de gabinete para querer refrescar y dar una imagen de cambio de gestión.
Al principio es bien tomado por el mercado. Acordate que en los primeros días, cuando el gobierno unificó la conducción económica en Kicillof y en Fábrega en el Banco Central, cuando puso un jefe de gabinete que parecía que iba a hacer las funciones más que de jefe de gabinete de primer ministro, la bolsa creció, los títulos de Argentina crecieron, hubo una mejora en todos los indicadores. Ahora, a poco de andar, vimos que las contradicciones del propio gobierno, las restricciones políticas e ideológicas que tiene este gobierno para enfrentar la solución de los problemas, hizo que todo ese impacto que parecía de mejora de expectativa cayera. Y encima, lo que estamos observando es un gobierno que da la sensación, y esto quiero ser muy prudente, no digo que no sepa dónde va, pero da la sensación, por los idas y vueltas, marchas y contramarchas, de que todavía no encuentra el rumbo de cómo guiar esta economía hasta octubre del 2015. ¿Por qué? Porque vos fíjate, el gobierno te ofrece como política económica más de lo mismo. No es que el cambio de gabinete consolidaba una nueva política económica. Digo, lo único que cambió, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio fueron los modales. Quizás era más rústico el manejo de Moreno y este manejo es mucho más tecnificado. Pero sin embargo, lo único que nos está dando es más administración de comercio. Siguieron con una política devaluatoria para tratar chiquitita de corregir la distorsión del precio relativo, pero el mercado en un momento les dijo, esto no va más, por llamarlo así. La realidad misma los enfrentó y el gobierno tuvo que hacer una devaluación brusca que siempre negó en los últimos años y ahora tiene que dar señales para tratar de demostrar al mercado que está dispuesto a sostener este tipo de cambio. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? El gobierno, por un lado, está trabajando, tratando de conseguir dólares, pero todo lo que hace, solucionando los temas que nos impiden el acceso al financiamiento externo, son de mediano plazo. Para que te des una idea, mediano plazo no son 3 años, mediano plazo es el año que viene. Este gobierno necesita dólares hoy, no el año que viene, necesita dar señales hoy. Entonces, Club de París, que recién presentamos una propuesta, todo es lento, todo está bien. El gobierno llega tarde, a veces mal, pero por lo menos lo está haciendo. Pero eso va a beneficiar a la próxima administración, quizás. Vos sabés que lo poco que uno puede haber leído sobre economía establecía parámetros muy simples, pero muy claros, el corto, mediano y el largo plazo. Exacto. Parece que acá se ha achicado todo. Se ha achicado. Para este gobierno te diría, corto plazo es marzo, mediano plazo es diciembre, ¿no? Cuando los plazos debían ser distintos. Pero te decía, entonces como no consigue dólares, tiene que cerrar todas las canillas de salida. Y en el medio quiso corregir a través de la devaluación. Ahora vos fíjate, hace una devaluación brusca después de haber hecho un acuerdo de precios, con lo cual dinamitó el acuerdo de precios. Y ahora, con un gobierno con poca fortaleza política, tiene que presionar a los empresarios para que no aumente. Porque ¿cuál es el problema de fondo? Que este gobierno no tiene un programa antiinflacionario serio. Este gobierno tiene medidas de política que va tomando entre idas y vueltas, marchas y contramarchas, y la sensación que le da a los agentes económicos, desde mi tía a mi mamá y a los empresarios que asesoro, es que hay cierta confusión, no hay un panorama o un criterio hacia dónde avanzar, da muchas señales de inseguridad inclusive en la ida y venida. Acordate, desde el viernes que se anunció el fin del corralito, que más que el fin del corralito es abrir una ventanita, pero cambió 4 veces entre lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer. Entonces, digo, estamos en un gobierno sin un programa consistente, estamos con medidas aisladas que pueden ser en sí mismas en el buen camino, pero que se diluyen por la ausencia de un programa antiinflacionario que implica tener una muy buena pauta de ingresos fiscal y monetaria que vayan en línea con lo que queremos hacer con la devaluación. Estamos hablando absolutamente de la macro. Exacto. Vamos a la micro. Vayamos a la gente. La gente tiene una incertidumbre total. Todos los días tiene precios distintos. El ama de casa que va a comprar no le alcanza ya. No alcanza. Hay una disparidad absoluta. Aparte, digo, vos tenés un tema peor. Vos estás en enero con salarios del año pasado, con precios que están aumentando por la devaluación de este mes. Entonces, tuviste en una semana, seguramente algunos precios van a retrotraerse, otros van a aumentar después. La devaluación, a ver, las devaluaciones no se trasladan rápidamente a precios cuando estás en un contexto recesivo, para que la gente entienda. 2002, la devaluación fue de casi el 200%. Sin embargo, los precios ese año minoristas aumentaron menos del 7%. ¿Por qué? Porque había 25% de desocupación y la industria estaba trabajando el 50% de la capacidad instalada. Hoy una devaluación del 15-20%. De una vez, ¿por qué se traslada o parte se traslada? Porque estás con una economía
que está trabajando con una desocupación del 6% y con industrias al 80%. Y con un marco de incertidumbre fuerte. Entonces, es mucho más rápido trasladar la devaluación a precio. Ejemplo, para que la gente entienda. Yo compré bienes que tengo en stock y que los compré a lo mejor con dólar que estaba a 6. Cuando lo vaya a reponer la semana que viene o la otra cuando termine de venderlo, si el dólar está a 8, ¿cuánto me va a costar? Entonces, ¿qué hace el empresario? ¿O qué hace el comerciante? Ya adelanta el costo de reposición para cubrirse. ¿Por qué? Porque no, si no va a tener que pagarlo con la ganancia. Entonces, los precios más tarde o más temprano terminan de acomodarse al proceso devaluatorio. Entonces, lo que vemos es una caída o un golpe a lo que es el salario real o a la capacidad de compra de los trabajadores. Pero eso te va a traer, desde el punto de vista económico, te va a traer otro problema, las paritarias. Obvio, porque vos fíjate que hiciste una devaluación brusca en el medio de un acuerdo de precios que ya está por lo menos resquebrajado, y en el medio de todavía no iniciaste ninguna negociación salarial. Entonces, la pregunta es, yo creo que el gobierno quiere dar una señal de que puede coordinar en el próximo trimestre, y esto me parece que es la idea, que en el próximo trimestre va a poder coordinar la velocidad a la cual se van a mover las variables de la economía, para traducirlo. ¿Cuánto va a ser la devaluación del año? Debería ser igual a o menor al nivel de la tasa de interés. Debería ser igual o menor a lo que es cuánto va a aumentar el gasto público y por ende cuánto va a aumentar la emisión. Si vos tenés muy desequilibradas esas variables, entonces la pregunta es, ¿la devaluación del año va a ser 15 o 16 como vivimos ahora o va a ser 25? ¿El gasto público va a crecer al 30 o al 25? ¿Cuánto van a aumentar los salarios? ¿Van a correr a la misma velocidad y perder un poquito de capacidad? Entonces, el gobierno tiene que dar más señales más claras. Una de las señales que tiene que dar, que se está mirando para arriba, viste, tirando la pelota a la tribuna, tiene que fijar la pauta de negociación salarial para los salarios docentes. Que eso lo hace Sileoni, el ministro de Educación, lo hace en enero, y a partir de ahí se disparan las discusiones paritarias de todo el sector público provincial. Y no lo está haciendo. Es tan importante todo esto que estamos conversando, y yo quisiera que nuestra gente, los oyentes, nuestros televidentes, pudieran captar exactamente dónde estamos parados. Porque efectivamente, a ver, yo tengo oportunidad de conversar con todos ustedes, grandes economistas del país, han sido señeros en marcar rumbos específicos. Nuestro ministro de Economía, medalla de oro, estudió de la misma manera que ustedes y no comprende efectivamente las salidas que deben haber, porque cada uno de ustedes me dijo cómo se puede combatir la inflación. No hay ninguna medida. A ver, vos sabés que la economía no es una ciencia dura como la física. O sea, en la física no hay discusión entre los distintos analistas a qué temperatura hierve el agua o por dónde sale el sol, ¿no? O por dónde se oculta. Quizás puede haber en el margen de alguna teoría, alguna discusión. La economía es una economía social, que son regularidades, y que está muy influenciada por los comportamientos sociales. No es lo mismo cuando uno mira y dice, bueno, ¿por qué el argentino tiene el dólar? Y porque el argentino sacó en los últimos 30 años 16 ceros a su moneda. ¿Y por qué Brasil no lo hace? Y porque Brasil solo tuvo una hiperinflación. Nosotros tuvimos 3 hiperinflaciones, tuvimos confiscación de depósitos. Digo, tenemos culturas o tenemos regularidades económicas distintas. Brasil nunca tuvo sindicato, nosotros tenemos un sistema de sindicatos fuerte que defiende los derechos de los trabajadores, es decir, son sociedades distintas. Entonces, también los economistas tenemos opiniones distintas y tenemos visiones con respecto a lo que está pasando. Entonces, lo que es claro que acá hay diagnósticos distintos. Y hay claro también que hay un consenso generalizado de que, yo te diría, hoy en la ciencia económica hay datos que nos peleamos, pero hay cierto consenso en casi toda la teoría de que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Ahora, si vos escuchás al gobierno y al ministro de Economía, pero al gobierno en general, la idea es que la inflación es un producto o es un resultado de la presión de los empresarios para, de alguna manera, combatir los efectos del modelo de inclusión social que este gobierno está llevando adelante. La idea es, la inflación es un producto de la puja distributiva, donde los empresarios, para no perder margen de ganancia ante el avance de la recuperación salarial, aumentan los precios. Entonces, si ese es el diagnóstico, tu mirada de la inflación es una discusión política, no económica. Y es claro hoy
te diría, hay un consenso casi generalizado en toda la profesión de que la inflación hoy es un producto de la mala gestión de la política fiscal y monetaria. Entonces, tenemos un gobierno que tiene una mirada totalmente distinta, o por lo menos con respecto al diagnóstico. Entonces, con ese diagnóstico, sus medidas de política son distintas. Para el gobierno la inflación no es un problema de la emisión o del gasto público, es un problema de que hay que controlar que los empresarios no se queden con ganancias indebidas. Están haciendo populismo en base a tirar abajo la economía. Esta es la impresión que uno tiene, así muy simple, muy burda, muy de la calle, porque evidentemente no van a cambiar, van a seguir siendo populistas. Yo creo que es claro que la visión del gobierno es esta y no va a cambiar, este es el programa del gobierno. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno acusa a todos los que decimos que tiene que ser más consistente en su medida de política económica y tiene que dejar de quemar la plata subsidiando la luz y el gas para los sectores medios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que nos acusan de que queremos enfriar la economía. Y el problema es que esta política del gobierno está enfriando la economía. Esta política del gobierno nos está llevando a un estancamiento de la actividad económica para este año. Final del reportaje con ¿qué puede esperar la gente? Yo creo que primero digo, tiene que sacarse el fantasma de que estamos cerca del 2001. Hay una sensación del 2001 por el tema del corralito, pero la economía argentina está lejos de los niveles de recesión o de caída del 2001. Lo que sí tenemos que hacer, vamos a tener 1 o 2 años duros donde la economía va a traccionar poco, donde hay que tener mucho cuidado y mirada sobre el empleo. Digo, las empresas van a tener que mejorar mucho sus niveles de productividad, ser más eficientes porque van a un mercado que se estanca y los trabajadores tienen que tener una mirada muy fuerte y cada uno en términos individuales cuide su puesto de trabajo. Digo, en el sentido de que vamos a ir 2 años donde vamos a una economía que tiende a estancarse. Seguramente habrá en algunos lugares caída, algunos crecerán un poquito, pero es una economía que ya no va a tener esa atracción que tuvo antes. Digo, no vamos a un fenómeno de caída generalizada, pero sí creo que todos tenemos que hacer esfuerzos para cuidar lo que tenemos, porque en ese sentido va a ser, me parece, años de crecimiento bajo con alta inflación. Gracias. No, al contrario, gracias a vos por venir.